Pues muy buenas tardes a todas y a todos, y a todos y todos los que nos acompañan desde las sedes foráneas, que pues, sí no voy a acordar cuáles son. Aquí tenemos una. Perfecto. Pero bueno, quiero comenzar por agradecer en nombre de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe la hospitalidad del CIESAS para y bueno, la buena voluntad de Guillermo de la Peña para dar esta conferencia en el marco de dos celebraciones que para la coordinación son muy importantes. Una primera es el día 21 de mayo, que como ustedes recordarán, celebramos por mandato de Naciones Unidas como una fecha en la que tenemos que reconocer todo aquello que falta por hacer en pro de la diversidad cultural en el mundo, pero en particular en México. Entonces esto es parte de este contexto y esto es algo que en México hemos promovido como parte de las actividades del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, que es una agrupación de instituciones del gobierno federal, aunque hoy tiene también una importantísima participación de instituciones del gobierno de la Ciudad de México, y en donde participamos una veintena de instituciones que tenemos muy distintos propósitos, pero que buscamos justamente impulsar el conocimiento y el reconocimiento de la diversidad cultural en el país como un elemento muy importante que nos permite construir una sociedad más equitativa y más justa. Entonces, en ese contexto se lleva a cabo esta actividad. Y la segunda tiene que ver con que la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe cumple este año 15 años de existencia, y entonces también esto nos permite llamar la atención sobre estos 15 años, y son más o menos los mismos 15 años que cumple el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, que si no se fundó en el 2002, se fundó en el 2003, y que no ha dejado de operar desde entonces, y que cada año realiza una serie de actividades tendientes a impulsar este conocimiento, el reconocimiento de la diversidad en el país. Entonces, agradezco el trabajo de todos ustedes y no voy a tomar más tiempo, voy a pasar la palabra a la doctora Regina Martínez, que es la directora académica del CIESAS, para unas palabras de bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerle la iniciativa al doctor Salmerón y a su equipo y a todo el conjunto de colegas de la Coordinación de Educación Intercultural y Bilingüe, a todas las instituciones que se están sumando el día de hoy a esta videoconferencia y a las que han participado desde sus arranques en el movimiento. CIESAS se sumó a este movimiento por la defensa de la diversidad cultural en México desde su nacimiento, y para nosotros pues es muy importante seguir colaborando después de 12 o 15 años en la labor, porque todavía hay mucho por hacer. Se ha avanzado en términos de la visibilización de la diversidad, pero todavía no hemos terminado de construir una sociedad verdaderamente equitativa y libre de discriminación. Así es que este tipo de conferencias pues es lo que nos recuerda lo que ya hemos trabajado en los últimos 15 años,
pero los pendientes que todavía tenemos por delante y para los cuales la investigación que se lleva a cabo desde los diferentes espacios académicos, pero también el trabajo que se hace desde las diferentes instituciones que operan las políticas públicas a nivel federal y en los gobiernos de los estados y aquí en la Ciudad de México, tenemos pendiente por hacer. Así es que pues les doy la bienvenida a nombre del CIESAS. Me da muchísimo gusto ver una gran cantidad de colegas de aquí de casa y también de muchas otras instituciones que nos acompañan, y estaremos seguramente pues aprendiendo mucho sobre estos temas que tenemos todavía por delante. Y bueno, para la presentación de nuestro conferencista, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación, le dejo la palabra al director general del CIESAS, el doctor Agustín. Muchísimas gracias. Me pidieron que presentara al doctor Guillermo de la Peña y por lo tanto yo pedí ser el último en estas presentaciones. Bienvenidos todos y todas, me da muchísimo gusto que estén ustedes aquí hoy. Me da mucho gusto tener a las universidades interculturales enlazadas, algunas unidades del CIESAS. Fernando, no hay nada que agradecer a CIESAS, tú sigues siendo CIESAS. Ya te insistí para que vuelvas pronto, pero bueno, si tanto te quieren por allá y estás en políticas públicas tan importantes, pues qué bueno que sigas por allá. Regina, es tu primer acto público como directora académica. Muchas gracias por aceptar ese cargo, te lo agradezco mucho y estoy seguro de que todo CIESAS te lo va a agradecer. Yo conocí a Guillermo de la Peña a fines de 1975, cuando él estaba regresando, todavía no con el título, pero a punto de tener el título de doctorado en antropología en la Universidad de Manchester. Y tuve la oportunidad de integrarme como el más joven del equipo en aquel momento al proyecto regional de desarrollo regional y centralización en el sur de Jalisco, que fue uno de los grandes proyectos regionales del CIESAS, proyectos que realmente fueron la firma, yo diría, no únicamente de la antropología del CIESAS, sino de lo que hacía CIESAS, es decir, alrededor de grandes proyectos regionales que tenían profundidad histórica, pero también recogían las racionalidades políticas, económicas, etc. Un grupo de antropólogos, entre los cuales estaba Guillermo, buscaban entender la génesis y la naturaleza del México de ese momento. Y en el sur de Jalisco en particular, el proyecto lo que buscaba entender y documentar con mucho cuidado era lo que había sucedido básicamente entre los siglos XIX y XX. Es decir, cómo un desarrollo regional que había tenido sus propias minas, sus propias fundiciones, sus propias fábricas de maquinaria, de cerveza, de todo, había poco a poco ido desintegrando la lógica regional por la cual había funcionado. Realmente este era el objetivo del proyecto, un objetivo muy ambiciosamente político, es decir, de entender cómo había cambiado la política para volverse una política centralizada en términos de elecciones municipales o en términos también de las decisiones económicas que se tomaban allí. Y todos los que participábamos allí buscábamos entender eso. Sin embargo, había, por decirlo de alguna manera, una piedra en el zapato. Es decir, había en el sur de Jalisco una serie de lógicas comunitarias, económicas y políticas que no encuadraban en la visión que normalmente tenemos del Jalisco criollo, ranchero, capitalista desde que nace. Y poco a poco, este gran proyecto regional, sin cambiar su sentido original, pero fue incorporando la investigación de estos grupos que prácticamente no tenían nombre cuando nosotros estábamos trabajando
en 1976 y 77, José Lameiras, dentro de este proyecto, estudió la recuperación que empezaba entonces de las tradiciones indígenas en la ciudad, del pueblo de Tuxpan, en el sur de Jalisco, sobre todo alrededor de trabajadores que estaban en la fábrica de papel, en la extracción de madera, trabajadores que empezaban a revitalizar las tradiciones comunitarias de manera bastante notable. En Gómez Farías, un pueblito que está junto a Zapotlán, a Ciudad Guzmán, también se empezaron a recuperar todas estas lógicas, primero de las cofradías. El pueblo también se llama cofradía, antes de llamarse Gómez Farías se llamaba cofradía. Y por último, en la propia Ciudad Guzmán, en donde este mismo proyecto fue documentando la manera en la cual una comunidad indígena, pues que había sido mayoritaria y había sido la dueña de las tierras, había ido poco a poco siendo marginada de las lógicas regionales del poder. Poco después, Guillermo de la Peña, bueno, principios del 76, si no me acuerdo, regresó a Manchester unos meses, recibió su doctorado y a partir de entonces su carrera se ha diversificado, lo diría, sin dejar de impulsar estudios regionales en muchos lugares de México y en América Latina. Ha también dirigido, coordinado y asesorado estudios de campesinos y de cambio regional en México, en Ecuador, en Bolivia, en el Cono Sur. Trabajó también sobre temas educativos en un sentido amplio, pero gradualmente se ha ido enfocando hacia el tema de la conferencia de hoy. El cambio social, económico, cultural entre los grupos indígenas de México y las políticas públicas que también han ido cambiando, se han renovado, pero también han cambiado tanto de énfasis que a veces son difíciles de reconocer. Creo que esta conferencia, no me voy a alargar, es decir, el currículum de Guillermo es público, hay cientos de publicaciones arbitradas, si quieren verlo así, incluso está en los videos de Palabra del Ciesas, pero me da mucho gusto que se haya planteado que Guillermo sea el conferencista de hoy. Él no es uno de los padres fundadores del Ciesas, pero sí es uno de los jóvenes fundadores del Ciesas, es decir, fue uno de los investigadores que estando iniciándose en la carrera de dirigir investigaciones, de dirigir grandes investigaciones, que también eran el sello con el que se creó el Ciesas, dirigió esta de la cual acabo de hablar, muchas otras posteriormente, y que de esta manera ha contribuido a definir el carácter de lo que hoy es Ciesas. Entonces, muchas gracias a él por aceptar, muchas gracias a todos ustedes y espero que esta conferencia también sea parte de este proceso de profundización y redefinición de las líneas de investigación del Ciesas. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por esta presentación. ¿Se oye? Un poco bajo. Hay que subirlo un poquito bajo. A ver. ¿Ahora? ¿Mejor? Acercarse. A ver aquí. Me lo acerco más. Ahí estoy. Me lo acerco más. Okay. Bueno, pues muchas gracias al doctor Agustín Escobar por su presentación tan generosa. Gracias también por recordarme las épocas del sur de Jalisco, ya llovió un poco. Y bueno, y por recordarme los comienzos de esta institución que para muchos de nosotros ha sido la institución donde nuestra vida laboral se ha podido desarrollar, aunque también hemos estado en otras, pero esta es la fundamental. Y bueno, por supuesto, muchas felicidades a la Coordinación General de Educación
intercultural y bilingüe por sus 15 años, una fecha muy simbólica. Y gracias al doctor Fernando Salmerón de haberme invitado. Me da mucho gusto que dos de mis alumnos más brillantes estén aquí acompañándome, tres de mis alumnos más brillantes, dos de ellos me invitaron. Dos que me invitaron y la doctora Martínez Casas que es la anfitriona junto con Agustín. Y bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde más bien calurosa. Esperamos que el aire acondicionado pronto surta efectos. Pero bueno, haremos la lucha de sobrevivir. Bien, pues el tema de esta conferencia ya lo vieron ustedes en las invitaciones, y es muy importante esta reflexión porque desde sus inicios el indigenismo mexicano en sus distintas formas institucionales ha buscado garantizar a los pueblos indígenas el derecho a servicios educativos apropiados a su especificidad cultural mediante programas que primero llevaron el nombre de educación bicultural y bilingüe y ahora llevan el nombre de educación intercultural y bilingüe. Es un cambio no solo de nombre, no solo de etiqueta, sino que creo yo que busca ser un cambio muy sustancial. Y obviamente lo están celebrando ahí con repiqueteos. Y bueno, volver vigente este derecho a una educación culturalmente apropiada, culturalmente pertinente, para una población que ha sido históricamente agredida, históricamente despreciada, precisamente por ser culturalmente diferente, pues es algo que se impone, que se ha impuesto como un imperativo de justicia social y de construcción ciudadana y de construcción nacional. Es decir, no podemos concebir una nación mexicana sin la presencia activa, el compromiso activo con la nación de la población que llamamos indígena. A lo largo de medio siglo, tanto el Instituto Nacional Indigenista, el medio siglo me refiero a 1948, 2003, cuando hay un cambio en el nombre de la institución. Entonces, a lo largo de medio siglo, el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Educación Pública crearon un sistema de educación primaria indígena que incluía escuelas y albergues. Diseñaron pedagogías, textos y materiales audiovisuales y prepararon y emplearon varios miles de maestros bilingües que alimentaran y promovieran el sistema. Es una gran hazaña, sin duda. Sin embargo, como en diversos momentos han señalado, entre otros, varios antropólogos y más recientemente los relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, la eficacia de esos programas dejó mucho que desear. Y ha sido notoria la insuficiencia de los recursos destinados a ellos. Todavía en 2005, el 27% de la población indígena mayor de 15 años era analfabeta y las mujeres lo eran en mayor proporción que los hombres. Y el 39% de la población indígena entre 15 y 24 años no asistía a la escuela. En 2010, el porcentaje de analfabetismo indígena creció a 32%. Esto significa que la población indígena analfabeta es 5 veces mayor, más bien dicho, perdón,
el porcentaje de población indígena analfabeta es 5 veces mayor que el porcentaje de población no indígena analfabeta. Y el porcentaje de jóvenes indígenas sin escuela, o sea, jóvenes de 15 a 24 años, que no van a ninguna escuela, permaneció igual, no empeoró, pero tampoco mejoró. Es decir, estos son datos pues, que por sí mismos hablan de que seguimos teniendo un gran problema. En los últimos 3 lustros, lo que podríamos llamar el nuevo indigenismo mexicano, a lo mejor a ellos no les gusta el nombre, pero bueno, es una forma de llamarlo, el nuevo indigenismo mexicano, representado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por la Coordinación Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe y por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Este nuevo indigenismo mexicano, decía, se ha planteado reforzar la atención a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es decir, creo que una de las novedades es el centrar la atención en los derechos humanos y en particular en el derecho a la educación. En consecuencia, al sistema de educación primaria indígena se han añadido universidades y bachilleratos interculturales. También es una novedad muy interesante. Sin embargo, los desafíos al sistema de educación indígena han seguido en aumento y la tarea de enfrentarlos adecuadamente sigue siendo enorme. En esta presentación quiero referirme en particular a uno de estos desafíos. Hay muchos, pero bueno, tenemos poco tiempo. Uno de estos desafíos, el que presenta la educación indígena en las ciudades. Como se sabe, la población indígena mexicana nunca ha sido exclusivamente rural. En la época prehispánica existían ciudades que luego se incorporaron a las urbes coloniales. Y en estas urbes además se crearon barrios y parcialidades indígenas. Siempre hubo desde la colonia indígenas urbanos. Al final del siglo XIX, pues esta población urbana indígena creció por migración, pero sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX, la incontenible expansión urbana fue devorando a las comunidades circunvecinas. Por añadidura, el caudaloso éxodo rural urbano creado por las crisis sucesivas del mundo agrario mexicano ha convertido a millones de campesinos en habitantes citadinos, y entre ellos se cuentan numerosas personas y familias indígenas. Hoy en día, según cálculos del Coneval, por lo menos 1/3 de las personas que pueden ser consideradas indígenas por su lengua o por su autoadscripción vive en ciudades, y el 80% de ellas se encuentra en situación de pobreza, viviendo en las periferias urbanas y empleadas en el sector informal. Sin embargo, con poquísimas excepciones, a pesar de la importancia de la población indígena urbana, no existen escuelas dedicadas a los niños y jóvenes de este sector de la población. Hay algunas excepciones, pero la inmensa mayoría de las escuelas urbanas que reciben niños indígenas no están preparadas para ellos de una manera formal. A veces se arguye que los indígenas que se trasladan a las ciudades pierden su adscripción étnica y por tanto no requieren de atención educativa diferenciada. Sin embargo, ya son numerosas las investigaciones antropológicas que cuestionan tal afirmación, en parte por la exclusión racista, etnicista y lingüística de que son víctimas, y en parte por sus propias estrategias de resignificación cultural. Muchos indígenas mantienen su identidad, muchos indígenas citadinos mantienen su identidad y la manifiestan en múltiples situaciones. Por lo mismo, los niños y jóvenes indígenas no pierden el derecho
a una educación apropiada, culturalmente pertinente. Es decir, a una educación intercultural y bilingüe, en el espíritu y la letra de los 3 documentos internacionales señeros que exigen este tipo de educación. Estos 3 documentos son la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, la Convención de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El primero de estos artículos, el primero de estos documentos, o sea, la Declaración de la ONU sobre los Derechos del Niño, decreta en su artículo 30 que, y cito, en los estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde en común con los demás miembros de su grupo a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión o a emplear su propio idioma. Termino la cita. La Convención de los Derechos del Niño, que acabo de citar, fue aprobada hace ya 57 años, pero en México tardó otros 33 años en traducirse en ley. En 1992 ya pasó, que se tradujo en ley este derecho. Y desde esa fecha, y luego se reafirmó el cambio constitucional en el año de 2001, la Constitución afirma que, sin menoscabo de sus otros derechos ciudadanos, los indígenas tienen derecho a ser culturalmente diferentes. Y este derecho a ser culturalmente diferentes, en la práctica es negado a los niños indígenas que carecen de una educación escolar apropiada, como es el caso de los niños indígenas que atienden escuelas urbanas. En lo que sigue de esta charla me referiré en primer lugar a los problemas prácticos que enfrentan los niños y los jóvenes indígenas en las escuelas urbanas, con base en información etnográfica recabada por investigadores estudiantes tanto de CIESAS como de otras instituciones. En particular, voy a utilizar información que se ha ido recopilando en un proyecto colectivo de larga data que coordinamos la doctora Martínez Casas y yo en la zona metropolitana de Guadalajara, pero después yo tuve oportunidad de trabajar con otros grupos en otras ciudades del país. No voy a hacer un resumen de todas las investigaciones sobre educación de indígenas en las ciudades, porque sería imposible. Voy a mencionar muy brevemente ciertos puntos importantes. Entonces, en primer lugar haré eso, me referiré a estos problemas de los niños en escuelas urbanas. En segundo lugar, abordaré las características que pudiera tener una educación intercultural en las ciudades. Y finalmente, intentaré mostrar la importancia, o mejor aún, la necesidad de la interculturalidad simétrica para la democracia. Subrayo el adjetivo simétrica, pues, como trataré de mostrar más adelante, la asimetría subvierte las posibilidades de interculturalidad. Y hay que decir que la palabra interculturalidad, que ahora se ha vuelto muy importante, pero no es una palabra nueva, es una palabra utilizada por antropólogos mexicanos, en particular por el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que habló de regiones interculturales precisamente como regiones asimétricas, regiones en donde había una élite mestiza o blanca que ejercía un dominio exagerado sobre los grupos indígenas de la misma región. Entonces hablaré primero sobre los niños y los jóvenes en escuelas urbanas y hablaré de sus problemas y sus
voy a usar una palabreja, interfaces. Ahora explico. El concepto de interfaz social busca analizar las interacciones entre personas y grupos portadores de valores y visiones del mundo heterogéneas e incluso contradictorias, de tal manera que las definiciones y expectativas que tienen con respecto a esas interacciones difieren y muchas veces chocan, lo que a su vez resulta en que las consecuencias de esas relaciones son diferentes para los distintos participantes. Creo que este concepto es útil para caracterizar lo que ocurre en las escuelas urbanas a las que asisten niños y jóvenes indígenas. La primera interfaz surge en el proceso de matriculación, con los trámites escritos en lengua castellana, que muchas veces no es dominada por los padres de familia que van a inscribir a sus hijos, y también con los documentos que se exigen para la inscripción. No es infrecuente que las familias indígenas migrantes de primera o segunda generación carezcan de actas de nacimiento, en buena medida porque en sus lugares de origen era difícil obtenerlas, o bien porque en esos lugares no las necesitaban o creían no necesitarlas. Obtener actas de nacimiento a distancia es un proceso complicado. Se están tomando medidas para simplificar el proceso, pero todavía falta mucho, todavía es muy complicado. Por ello, hay padres de familia que retrasan la inscripción escolar de sus hijos, a veces indefinidamente. Al problema de las actas de nacimiento se añade que las escuelas piden también constancias de domicilio, que son igualmente difíciles de conseguir para las familias indígenas que residen en las periferias irregulares o semi-irregulares, donde las calles carecen de nombre, las casas carecen de número y los servicios públicos son inexistentes o muy escasos. Es decir, la gente a veces tiene luz eléctrica en una de estas zonas irregulares urbanas. Tiene luz eléctrica, pero no tienen un contrato de luz donde diga fulano de tal en tal domicilio, sino que son contratos que se les hacen ad hoc y que van y se los surten ad hoc, y si no los pagan en ese momento, pues les cortan. Lo mismo pasa con otros servicios que están domiciliados o que deberían estar domiciliados. Con todo, pese a estas dificultades, muchas familias indígenas sí están motivadas para que sus hijos estudien. De hecho, muchas de ellas llegaron a la ciudad buscando mejores oportunidades educativas para sus hijos. Pero la segunda interfaz surge al comenzar las clases, porque las escuelas urbanas no están preparadas para recibir, a veces ni siquiera para identificar a los niños indígenas. Muchos de estos niños, si migraron recientemente a la urbe, tienen un manejo deficitario del castellano y además están en desventaja porque provienen de escuelas de la Dirección General de Educación Indígena, cuyo nivel educativo en promedio es inferior a las escuelas de las ciudades, según afirman los propios maestros de estas últimas, pero también según afirman datos del INEE que fueron publicados recientemente. Es decir, las condiciones materiales de las escuelas interculturales bilingües en las comunidades indígenas son muchas veces pues, muy deplorables. Pero esta deficiencia en la formación pues repercute en la imagen que tienen de los niños indígenas la gente que está en la escuela. Se han documentado casos en que algunos niños indígenas son enviados a escuelas de educación especial por ser considerados como alumnos con problemas de aprendizaje, siendo que su problema es simplemente lingüístico o de deficiencia en su escolaridad previa que puede ser remediado. Ocurre también que esos alumnos con frecuencia son ridiculizados por sus compañeros
a causa de su modo de hablar, vestir o comportarse. Eso los lleva a tratar de ocultar su origen étnico, a aislarse de sus grupos, a no participar en clase y no pocas veces a abandonar la escuela. Por otro lado, el mundo indígena en las escuelas no es raro que se presente en las clases de historia como algo admirable y glorioso, pero en el pasado. Y se ignora el valor que puede tener en el presente. O más bien dicho, incluso se habla con menosprecio, lástima, del mundo indígena en el tiempo presente. La interfaz social quizás más notable la encontramos en relación a las diferencias en la concepción de la familia. Al trasladarse a la ciudad, las familias indígenas suelen mantener su condición que podríamos llamar holista, con H, holista. Es decir, la convicción de que deben mantenerse juntos, todos sus miembros, y el imperativo moral de actuar corporativamente y poner el interés y el bienestar del grupo familiar por encima del bienestar individual. Muchas familias sobreviven creando sus propios empleos, como vendedores ambulantes de flores o de artesanías que ellos mismos fabrican o de alimentos que ellos mismos preparan, como músicos ambulantes, tejedores de bejuco o carpinteros de banqueta, etc. O bien empleándose en el servicio doméstico, o como cargadores y barrenderos en los mercados, o como peones de albañil. En todos estos empleos, pero sobre todo en los empleos que ellos mismos crean, la ayuda de los hijos e hijas es con frecuencia requerida. A veces esta ayuda puede ser indispensable. Además, las madres que trabajan fuera de casa requieren que sus hijas o sus hijos mayores cuiden a sus hermanas y hermanos de menor edad. Todo esto choca con las exigencias de la escuela. Puede provocar inasistencia a clases y restar tiempo para las tareas escolares. Más aún, la moral holista que caracteriza a la familia extensa indígena puede exigir que los hijos o hijas viajen periódicamente a la comunidad de origen o a otra ciudad a ayudar a los abuelos o a otros familiares, o incluso que acudan a la comunidad con sus padres para participar en el tequio, o sea, el trabajo comunal, o celebrar los rituales comunitarios. Obviamente, estos requerimientos familiares son vistos con extrañeza y hasta con hostilidad por el personal de la escuela, que tiene otra concepción de la familia, otra visión de la niñez, radicalmente diferente de la visión que tienen los padres de familia indígena y los propios niños. Por otro lado, el diálogo entre los maestros y los padres de familia indígenas no es fácil, porque los padres se sienten cohibidos de participar en las juntas convocadas por la escuela, de interpelar en público a los maestros sobre algo en que no estén de acuerdo, o incluso de hablar en privado con los maestros sobre los problemas de sus hijos. No es sorprendente por todo esto que muchos niños indígenas deserten de la escuela primaria. Más bien, lo asombroso es que muchos la terminan. Pero, aunque muchos niños todavía terminan la escuela primaria, son muy pocos los que siguen a secundaria. Esto no solo pasa en las ciudades, en todo el país. Parece ser que la carrera importante para proseguir la educación está en la secundaria. Sobre todo, muy pocos son los que terminan la secundaria y siguen adelante. Bueno, hablaría ahora de en qué puede consistir una educación intercultural en las ciudades. Según lo han expresado autores como Silvia Schmelkes, Fernando Salmerón, Gunther Dietz y Enrique Dussel,
la práctica de la educación intercultural no solo significa que en las escuelas de las comunidades indígenas los alumnos puedan estudiar y aprender en su propia lengua y también en la lengua castellana. Tampoco significa simplemente que en estas escuelas se refuercen los conocimientos de la cultura indígena propia. Lo que realmente exige la interculturalidad en la educación es que todas las escuelas, rurales o urbanas, públicas o privadas, en zonas ricas o en zonas pobres, que en todas estas escuelas la diversidad lingüística y cultural de la sociedad sea reconocida como un valor colectivo y se represente como un valor colectivo, por un lado. Y por otro lado, que se acepte a los grupos cultural y lingüísticamente diferentes y a sus tradiciones y conocimientos en un plano de igualdad. Y esto, de entrada, implica lograr un cambio drástico y dificilísimo de política, pero sobre todo de mentalidad. Porque hay que asumir que las relaciones interétnicas han sido en nuestra historia poscolonial, nuestra historia colonial y poscolonial, asimétricas y conflictivas, y que el Estado y la escuela han jugado un papel importante en crear y reproducir la asimetría y el conflicto. Pero también debe asumirse que la asimetría no es inherente a la diferencia cultural per se. Hay que asumir que el diálogo y el intercambio entre culturas siempre ha existido, a pesar de todo, a contracorriente, pero ha existido. Y también que en el actual contexto de globalización, con la dispersión poblacional y la interacción creciente entre las personas por la expansión de los medios de comunicación y de los transportes, hay ahora una gran capacidad de parte de todas las personas y de los grupos, una gran capacidad de manejar elementos culturales diversos. O sea, ahora la multiculturalidad es algo normal en casi todos los ambientes. Por tanto, eso podría ser un paso para lograr una interculturalidad simétrica efectiva. En ese sentido, la migración indígena y la relativización de los territorios étnicos podrían teóricamente favorecer la interculturalidad. Pero eso ocurriría si tuviéramos una sociedad que no estuviera marcada por la desigualdad y la injusticia, que no estuviera marcada por el racismo abierto o solapado. La meta de la educación intercultural en las ciudades y en las zonas rurales está muy lejana, pero no es imposible de alcanzar, tampoco es imposible de alcanzar en las ciudades, yo digo. Sin pecar de ingenuos, pero sin aceptar de antemano la derrota, podríamos establecer ciertos principios de acción, 9 principios de acción, que podrían contribuir a la interculturalidad educativa en el medio urbano. Primero, son 9. El objetivo de la escuela intercultural no es crear o reforzar islotes étnicos incomunicados en la ciudad, sino construir las condiciones en las cuales los migrantes indígenas se sientan ciudadanos plenos y se escolaricen al máximo de sus deseos y capacidades, sin tener que renunciar a su identidad étnica ni ocultarla. Segundo, en la ciudad, las familias indígenas deben encontrar información accesible y en sus idiomas sobre la disponibilidad de los servicios públicos y en particular de los servicios educativos.
Esta información debe ser difundida por los ayuntamientos o las delegaciones y las zonas escolares en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con grupos universitarios, con grupos de voluntarios, aunque no estén constituidos como organización, etc. Hace poco leí una frase de Rodolfo Staudenhagen, cuando todavía era el relator de la ONU, diciendo es que la interculturalidad necesita a toda la sociedad. Si no hay un movimiento, así como en los años 20 hubo un movimiento nacional en pro de la educación, ahora tiene que haber un movimiento nacional en pro de la interculturalidad. Bueno, me alegra que haya un día mundial de la diversidad, pero tenemos que ir más allá. Tercero, las autoridades de las zonas escolares urbanas, con la asesoría y el auxilio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y otros organismos especializados, deben identificar a la población indígena y establecer programas para orientarla en el proceso de inserción urbana, auxiliarla en los trámites de obtención de documentos y motivarla hacia la escolarización y capacitación. Además, con el auxilio de las autoridades municipales y delegacionales, deben buscar facilitar el transporte escolar, para quienes viven en vecindarios lejanos, en donde a veces ni siquiera llega la información de cómo llegar a la escuela menos lejana. Cuarto, las zonas escolares urbanas deben contar con personal capacitado en educación bilingüe e intercultural, que adapten y diseñen programas específicos para los alumnos indígenas y ayuden a ponerlos en práctica. Estos programas incluirán en el nivel primario tanto alfabetización y utilización de textos en lengua indígena como instrucción suplementaria y remedial en castellano. Quinto, todo el personal docente de todas las escuelas debe recibir una capacitación básica en temas de diversidad cultural, derechos culturales e interculturalidad. Sexto, los currícula ordinarios de las escuelas incluirán información y valoración positiva, no solo sobre el pasado prehispánico, sino sobre las culturas indígenas contemporáneas, y en particular sobre las culturas de las regiones de donde proceden los grupos migrantes más numerosos en la ciudad. Es decir, no se está diciendo que todas las escuelas deben convertirse en escuelas interculturales y bilingües y que todos los maestros deben convertirse en maestros especializados en eso. Pero sí debe haber, yo diría en todas las zonas escolares urbanas, un equipo de maestros sí preparados para eso, que puedan acudir a las diferentes escuelas, no en misiones culturales, sino en misiones interculturales, e ir organizando talleres en donde los maestros puedan todos los maestros puedan irse capacitando en temas de interculturalidad, es decir, y que no que todos los alumnos sigan un currículum intercultural y bilingüe, pero que haya actividades para que el conocimiento y la valoración de la diversidad cultural, sobre todo la diversidad cultural fundamentada en los pueblos indígenas, pueda ser identificada, reconocida y valorada. Por eso, mi séptimo principio es que se deben introducir en los currícula ordinarios algunas prácticas interculturales que podrían incluir, por ejemplo, el aprendizaje y uso de palabras y expresiones en lenguas indígenas, el aprendizaje de danzas y motivos plásticos, la fabricación de artesanías tradicionales y la celebración de festividades significativas en cada región. De acuerdo
trabajos de dos colegas, una de ellas muy apreciada aquí en Ciencias, María Bertelli, y el otro es Jorge Gachet, que hablan de que junto al currículum escolar debería existir un currículum cultural, o más bien dicho, un currículum intercultural, que estuviera alimentando la forma en que los maestros y los niños pueden ir ampliando su visión sobre la diversidad. Octavo, los padres de familia indígena deben ser invitados expresamente a visitar las escuelas y los docentes deben organizar reuniones especiales para dialogar con ellos, además de buscar motivarlos para que participen en las reuniones con los demás padres de familia. Es decir, los padres de familia indígenas muchas veces no se van a acercar a los maestros. Es necesario que los maestros primero se acerquen a ellos. Noveno y último, un requisito necesario para que los anteriores principios puedan ser llevados a la práctica y no se interrumpan, es que la población indígena de las ciudades tenga en los ayuntamientos o delegaciones y en los organismos estatales encargados de la educación representación e injerencia en los planes de servicio público y en particular de los servicios escolares, en los planes de servicios escolares. Ninguno de estos principios representa dificultades insalvables. Es más, muchos de esos principios ya se están aplicando en algunas partes. Lo que falta es buscar una forma de generalizarlos de una manera que no sea simplemente una directiva más de la SEP, sino un proceso de comunicación con los maestros en que participen los maestros, sobre todo los maestros indígenas, que participen las organizaciones indígenas, que participen los académicos, que no los dejen fuera, y que esto lleve a un cambio, a ese cambio real que necesitamos. Y que necesitamos para que realmente nuestro proceso de democratización nacional pueda avanzar. Y esto me lleva ya a la última parte, ya rápidamente, de la relación entre la educación intercultural y la democracia. La aceptación constitucional del pluralismo cultural no solo implica reconocer que la nación es heterogénea en tradiciones y costumbres, implica fundamentalmente aceptar el reto de volver compatibles las diferencias culturales con los derechos ciudadanos. Nuestra concepción de la ciudadanía todavía, tanto explícita como implícitamente, nos lleva a pensar que ser ciudadano es hablar castellano perfectamente, por ejemplo, y tener las costumbres de todos los mexicanos. Esta compatibilidad entre las diferencias culturales con los derechos ciudadanos solo se vuelve posible en el ámbito de las políticas públicas mediante el principio de equidad. Equidad que va más allá de la igualdad, con el fin de orientar la acción del Estado de acuerdo a las particularidades y necesidades de distintas comunidades y sectores. Se habla mucho de equidad, pero muchas veces no se entiende qué es eso. Es una palabra que se repite. Por ello, la equidad educativa en un país no puede existir sin la interculturalidad. Y hay que volver a decir que es interculturalidad. Debemos entenderla en primera instancia como una relación de intercambio positivo y convivencia social entre actores culturalmente diferenciadas, pero más allá, en un nivel más conceptual, tenemos que entenderla como un diálogo simétrico entre culturas que respetan sus diferencias y buscan el mutuo enriquecimiento. Sin este diálogo simétrico no podemos pensar que existe una sociedad democrática, pues un componente esencial de la democracia es la inclusión de todos los ciudadanos
y el reconocimiento de sus derechos. Ahora bien, cuando hablamos de ciudadanos, no podemos referirnos a individuos abstractos cuyas prerrogativas les permiten perseguir racionalmente fines utilitarios. Esta es más o menos la concepción de la ciudadanía liberal e individualista. Por el contrario, debemos entender que los ciudadanos siempre se encuentran articulados, tanto racional como emocionalmente, a comunidades, es decir, a vínculos sociales, a valores, a lenguajes, a prácticas que proporcionan sentido a sus vidas y marcos de referencia a sus intereses y a los fines de sus acciones. Reconocer y respetar tal trasfondo de sentido, sin el cual el ser humano no puede realizarse como tal, es el fundamento de la interculturalidad. Pero eso no quiere decir que las comunidades o los grupos puedan promover jerarquías contrarias a la libertad o prácticas autoritarias y represivas que lesionen los derechos humanos. El diálogo intercultural simétrico tiene que ser también un diálogo crítico, pues ninguna cultura es perfecta, ni las culturas indígenas ni la cultura occidental. Todas las culturas pueden aprender de las demás. A este propósito de lo que podemos aprender de otras culturas, voy a terminar esta charla con una cita de un gran investigador de la educación, Pablo Latapí, que en paz descanse, quien fue para mí un mentor muy querido y admirado. Y cito: mucho pueden hacer los profesores para que los alumnos comprendan y aprecien rasgos valiosos de la organización social mesoamericana que subsiste hasta nuestros días. Su sentido comunitario expresado en los servicios gratuitos a la comunidad, cargos, mayordomías, tequios, faenas, el respeto a los ancianos o la valoración de la tierra que puede fundamentar maravillosamente la urgente cultura ecológica. Que aprecien el sentido del símbolo y de la ceremonia, la importancia ritual del obsequio y ponderen otros elementos de la cosmovisión indígena, por ejemplo, la concepción de la divinidad que en sus religiones introduce el contrapeso femenino. Dios es nuestro Padre, nuestra Madre. En tanto que las religiones occidentales la han masculinizado, vaciando la idea de Dios de atributos naturalmente vinculados con el origen de la vida, la fecundidad o el cuidado providente y misericordioso. Aquí termina la cita de Pablo Latapí y aquí termina esta charla. Muchas gracias por su atención.